Promesa de sanidad en el Nuevo Testamento. Pasamos ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento si lo que hemos visto en el Antiguo Testamento es todavía la realidad para esta época. En Mateo 8 y 17 vemos la situación, muy conocida por nosotros, cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre, y el Señor llegó a la casa y cuando la vio con fiebre, dice que apenas la tomó de la mano, la fiebre le dejó. Se levantó la suegra de Pedro y estaba tan contenta porque se le había ido la fiebre, que se puso a servirles. Preparó algo para el Señor y los que venían con él. Quitó nuestras enfermedades. Cuando cayó la tarde le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, Mateo 8 y 17. Fíjate, hermano, que ahora entramos en una profundidad mayor y en una seguridad mayor, y oye esto con cuidado, en una responsabilidad mayor con Dios. Vamos a entender eso claro porque es así. Los primeros 3 versículos que consideramos eran promesas de Señor. Promete sanarte, promete quitar la enfermedad en medio de ti, promete que, yo soy el que sana todas tus dolencias. Él es fiel a su palabra, pero ahora no son promesas, ahora es una obra ya hecha y consumada, ahora es algo que ya el Señor lo hizo en la cruz. Dice aquí, Él llevó nuestras dolencias, eso es pasado, Él llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades. Ahora sí el compromiso es serio, porque ahora ya Cristo sufrió un tormento terrible, un martirio como nadie ha sufrido para sanarnos a nosotros. Ahora, imagínate cuando uno se enferma. El diablo ataca con enfermedades a todo el mundo. Los siervos de Dios tienen la experiencia de verse atacados por síntomas de una cosa u otra y están, quizás a veces, días sintiendo malestar en tantos órganos del cuerpo. No te preocupes por eso. Eso no tiene importancia alguna, pues eso que tú estás sintiendo lo llevó Cristo en su cuerpo en la cruz. Eso es lo que te tiene que preocupar, que Cristo, por eso que tú estás sintiendo, pagó un precio grande de martirio, de dolor, de sufrimiento. Sufrió tu enfermedad. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53. 4. Ahora no es cuestión de que promete sanarte, es que ya sufrió por tu enfermedad, ya pagó el precio por tu dolencia, la llevó sobre su propio cuerpo, por eso fue que sufrió porque sintió en su cuerpo el dolor de la enfermedad. Hay siervos de Dios que en ocasiones ministran, de pronto sientes un dolor terrible en el corazón y saben qué es, que hay una persona ahí donde ellos están predicando que tiene en el corazón un malestar similar al que él siente y lo llaman. Aquí hay alguien que tiene un dolor terrible en el corazón. La persona pasa y es sanada por la oración de fe. Antes de sanarse, el siervo de Dios sintió el dolor sobre sí mismo. Algo semejante a lo que sucedió con Cristo en la cruz del Calvario, Él sintió en su cuerpo el dolor de nuestra enfermedad. ¿Cuánto dolor puedes sentir tú o malestar? Lo sintió ya el Señor y tú tienes derecho a ser sanado, pues ya Él pagó el precio por tu sanidad. Visualiza a Cristo. Por eso dice la Biblia, que Él ciertamente sufrió. Sufrimiento real y terrible como hombre, y hoy día Dios permite que algunos siervos sientan algo similar, pequeño, no tan terrible como lo sintió el Señor, para que veamos que es una realidad literal y tengamos cuidado que cuando viene una enfermedad no nos dejemos engañar por él. Diablo y visualicemos enseguida a Jesús en la cruz y el rostro de dolor del Señor, de sufrimiento. Sentir el dolor por eso que te ha tratado de poner el diablo. Quiere decir que ahí tú tienes que reclamar. Tú ya sufriste por eso, por lo tanto yo estoy libre, estoy sano, ya tú pagaste el precio por esto, no puedo enfermarme, mentiras del diablo, y le caes arriba a Satanás con esa espada en la mano. Repita esa palabra, que cada vez que tú la digas, es como si le dieras un golpe con esa espada a Satanás hasta que se tiene que ir. Resiste al diablo con la palabra. La palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. ¿Y cómo le vas a resistir? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8 y 16. Tú echas fuera los demonios también con su palabra. Porque según hablas la palabra y la citas, la fe en ti va aumentando,
De momento el diablo no resiste más esa palabra, lo cortas. Cada vez que tú hablas la palabra, Satanás siente el golpe, el martillazo que tú le das. El problema con muchos cristianos es que no tienen su corazón en el Señor. No. Entienden el poder que hay en la palabra y la autoridad que hay en nosotros. Cuando viene el síntoma se atemorizan y en vez de tirarse al suelo y reclamarle a Dios su promesa, empezar a hablar esa palabra y visualizar a Cristo en la cruz, visualizar en el cuerpo del Señor esa enfermedad y pelear contra el diablo con la autoridad de Cristo. Y ganar la batalla y honrar a Dios con su victoria, les da temor, y antes de pensarlo 2 veces ya están corriendo para el médico a buscar medicinas, a buscar alivio, cuando Cristo ya pagó un precio terrible de sufrimiento por ese malestar. B. Visualiza cuidadosamente lo que implica salir corriendo, cuando llega el síntoma, hacia una ayuda humana, y visualiza lo que pensará el Señor, que está al lado tuyo, que murió y pagó un precio terrible por esa enfermedad. Imagínate lo que el Señor pensará y lo que el Señor dirá, pero después que yo sufrí aquel martirio y llevé eso en mi propio cuerpo, ahora corres a alguien que puede fallar y no corres hacia mí que no fallo nunca. Es una situación más seria de lo que a veces consideramos y de lo que a veces creemos. No dudes. Acuérdate de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque al moverte en otra dirección implica que uno duda de que esto sea verdad, como que uno teme que Dios pueda estar en otro sitio y no esté pendiente del asunto, que Él se haya ido de vacaciones como los Baales. Pero, el Señor está presente ahí como un poderoso gigante, al lado de nosotros, atento a nuestra oración, con la mano extendida para la victoria y no será tardo, dice la Biblia, en hacer justicia a los que claman a Él, día y noche. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 8 y 11.